Estás escuchando Criminal Mambo, música y palabras mientras bailamos en el Titanic. ¿Y qué onda si esquivamos el iceberg? Nuevo bloque de escritura aquí en Criminal Mambo, y en el día de hoy, en la noche de hoy, estamos para charlar con el señor Marcelo Fitzmoser. Él es autor del libro de cuentos 20 pitadas. Marcelo, ¿cómo va? Contanos con quién editaste el libro. Hola Marce, buenas noches. Bueno, antes que nada, gracias por esta entrevista, les agradezco mucho a ustedes. Y te cuento, el libro salió por Esa Luna Tiene Agua. Esa Luna es una editorial nueva, fue fundada a fines del año pasado, principios de este año. Es una editorial que está hecha por María Staudeman, persona que antes estaba a cargo de la revista Q, con la que ya han hablado, que tiene sus propios libros. Y lo que destaco de esta editorial más que nada, que es una editorial que está hecha con ganas y bien. El laburo que hizo María con mi libro, yo todavía estoy asombrado. No porque sea mi libro, porque con el de Mirta, Ataca Kamchatka, otro gran libro que sacó, su primer número, es impresionante. En el sentido del diseño, de la dedicación, es un gran trabajo. Como editora también, laburamos mucho y bien, y en conjunto los textos, y se nota. Es increíble cuando la capacidad, el tiempo y las ganas trabajan juntos. Sin lugar a dudas, el resultado es algo que está buenísimo. Así que sería una prueba fáctica de esa teoría. Si juntamos capacidad, ganas y tiempo, el resultado es una muy linda editorial. Y bueno, y mi libro, que es el que está apareciendo ahora, pero eso es anecdótico, hay otros grandes títulos, ya estuve viendo los que vienen y la verdad que va a estar muy bueno. En lo personal, a veces tiendo a pensar que la literatura es la sumatoria de un tiempo cuyo resultado final es una ganancia cero. Pero también acá, más allá de tu trabajo con la editora, pusiste todo un trabajo previo, un laburo previo para escribir esos cuentos, que también demandó mucho tiempo, ¿no? Sí, claro. 20 pitadas es un libro que se escribió a lo largo de 10, 12, casi 15 años, te diría. Fue la construcción de distintos textos a lo largo del tiempo y las múltiples correcciones, adaptaciones, se hicieron selecciones. Bueno, atraviesa todo un universo y toda una época de escritura y de lectura y de vida. Es un libro que se parece un poco a esos 10, 12 o 15 años de mi vida. Valga una aclaración importante, no es que yo haya sido esos personajes o transitado las historias que transitan esos personajes, sino que a lo largo de esa época se dieron las condiciones para que esas historias nazcan, crezcan y se desarrollen. Todo necesita su lugar y su tiempo, y esas historias necesitaron de esas épocas y de todos esos años para terminar siendo los cuentos que forman hoy 20 pitadas. Está muy bien lo que decís, viste que hay una tendencia en los reportajes a preguntarle a la gente, a los escritores, si lo que han escrito es una historia real, propia, vivida. No veo que eso le pregunten a los que escriben policiales negros, hablan de asesinatos, en fin. Pero sí me quiero quedar un cachito parado justamente en el tema de esos personajes, como por lo menos yo te lo comenté personalmente. Son personajes perdedores, que tienen la vida casi jugada. Quería saber cómo fue enfrentarte vos con esos personajes en un punto. Verlos ahí, en tu prosa, y dejarlos que se desenvuelvan. Sí, tal cual. Vos sabés que yo estoy muy ilusionado con que ese tipo de periodistas llegue inclusive a consultarle a George Lucas cómo fue conocer a Chewbacca. Pero bueno, hay de todo y la pregunta poco pensada está bastante de moda. En relación a los textos, mira, yo en general lo que trato de hacer es de molestar lo menos posible. En el sentido de los personajes se van imponiendo, no con esa vieja fórmula de, no, yo dejo que los personajes actúen, yo dejo que los personajes decidan por ellos. No, hay una pulsión interna en cada texto que si no la sabemos escuchar, la jodemos. Si nosotros no sabemos escuchar el texto, lo que va a decir y cómo van a ser esos personajes, lo más probable es que la arruinemos. Y arruinemos esa historia en base a preconceptos que tenemos nosotros de qué se debería contar o cómo deberíamos contarlo, o la mejor manera de agradar a determinado público o a determinadas entidades de poder intelectual o de asentamiento. Entonces ahí es donde las historias se joden.
Estas historias fueron surgiendo, muchos, no todos, pero una gran parte de los personajes son rufianes, son miserables y me impresioné yo también en encontrarme con ellos. De hecho, algunas de las historias quedaron afuera básicamente porque son tiempos un poco complicados para contar las miserias desde el lado de los miserables. Hay que andar dando muchas explicaciones, hay que tratar de ser muy específico porque inmediatamente uno es víctima de ser amigo de Chewbacca, ¿no? Es decir, sos vos un miserable, un hijo de puta, ¿cómo vas a escribir esto o lo otro? Y en realidad lo que está apareciendo en los textos son las historias de gente desgraciada, infeliz, por momentos estúpida, por momentos canalla. Historias difíciles de contar en ese sentido, pero que finalmente son parte de la estructura humana, ¿no? De nuestras cabezas y de nuestros espíritus. De cientos de miles, millones de personas así pueblan este planeta y probablemente ninguno de nosotros estemos exentos de tener algunas de esas falencias, esos defectos. No digo ya las miserias más groseras, pero sí las de menor calibre. Entonces lo que me pongo cuando escribo es a tratar de no estorbar con las cargas sociales, culturales, de estilo, de época, de imposición comercial. Simplemente me pongo a dejar que aparezcan las historias y tratar humildemente de transmitirlas con cierto oficio, con cierta calidad de escritura. No más que eso. Están escuchando ustedes la voz de Marcelo Fitzmoser. Él es el autor de 20 Pitadas, el libro de cuentos que estamos recorriendo de alguna manera con Marcelo, editado por Esa Luna Tiene Agua. Antes de entrar en las últimas dos preguntas, quería consultarte justamente por algo que comentaste recién ahí, el tema de las voces internas de los textos. ¿Cómo fue trabajar luego para poder unificar criterios y darle un ritmo al libro que lo tiene propiamente? Más allá del tiempo, ¿sentiste en algún momento decir, acá me manqué? Digo, nos pasa muchas veces y no siempre se reconoce, ¿no? Sí, absolutamente. Me manco cada 2 por 3. Más allá de esa sensación que me acompaña gran parte del tiempo que escribo, estos textos en particular fueron escritos a lo largo de mucho tiempo y sin embargo formaron parte de 20 Pitadas porque tenían una misma voz, una misma tónica, una relación muy directa unos con otros. Hay series que fueron escritas en conjunto, otros no tanto, pero en el fondo y no tan en el fondo guardaban una conexión que nos habla un poco de que muchas veces estamos escribiendo sobre lo mismo. No en el tema de escribir siempre igual o escribir siempre las mismas cosas, sino que hay algo en el fondo que nos tiene trabajando sobre eso, tratando de entenderlo o transitándolo. Y eso se puso de relieve con el armado de 20 Pitadas, que específicamente esos textos no fueron escritos para formar parte de un solo libro. Y después de un gran trabajo de edición, de armado y etcétera, me di cuenta de que formaban parte finalmente de un solo libro, solo que yo no lo había planeado. Y un detalle que tiene más que ver con la pregunta anterior, pero que no quiero dejar de lado, sobre los perdedores y ciertos textos, ¿no? Es una época donde los ganadores, el éxito, las personas que se jactan o que nos muestran como exitosas, que llegan a determinados lugares, me parecen muy poco interesantes, tienen muy poco que contar, che. Son personas y personajes, tratándose acá de textos, vamos a hablar de personajes, pero la verdad que son historias pobres, carentes de casi cualquier interés. Estos triunfadores de principios de siglo y ya si se quiere también de fines del siglo XX, estos triunfadores de un sistema como mínimo cuestionable, son tan poco interesantes que me imagino que también eso jugó a la hora de escribir las historias. Al principio, en la primera oración, antes de darle lugar a que aparezcan los textos, hay una decisión y tiene que ver con una mirada de esta época y de este mundo, donde me parece que es más interesante la vida o una noche o una tarde o una semana o un plazo de tiempo corto de un pobre tipo o un miserable que quizá 20 años de triunfadores como los que estamos acostumbrados a ver, donde muchas de las páginas sucederían en el transcurso de lugares de compra, trámites para cambiar autos y viajes de turismo desaforado y consumismo absurdo, historias que no sé si tiene mucho sentido contar. Así que no quería dejarte de aclarar eso, ya que los textos se construyen a partir de estas dos variables que te conté primero en la otra respuesta y ahora.
Entramos entonces ya con las dos preguntas finales de esta charla que estamos teniendo con Marcelo Fitzmoser, autor de 20 pitadas, el libro que estamos recomendando. Marce, la primera de ellas es fácil, queremos saber tu puteada favorita, esa que das cuando te levantás a la mañana y te das cuenta que no tenés ni té, ni café, ni mate para desayunar. Bueno, es una puteada intensa que la digo apasionadamente y que está cargada de múltiples sentidos que se los dejo a libre interpretación. Básicamente es la recalcada concha de Dios. Perfecto. Y para la pregunta final, te vamos a dar unos segundos para que las pienses. Tiene que ver cuando llega el infortunado momento, te toca ir al infierno, el lugar donde van todos los escritores. Nos gustaría saber qué te gustaría a vos que te diga el diablo en ese momento. Mientras lo pensás, le decimos a la gente que estamos hablando con Marcelo Fitzmoser, es autor de 20 pitadas. Nosotros estamos en Criminal Mambo en la M530, estamos transitando los primeros minutos de este domingo. Ahora sí, Marce, te escuchamos. Estoy llegando, se aparece el mismísimo Lucifer y me recibe y me dice: no vamos a andar perdiendo el tiempo, vos sabés esto de qué se trata. Vas a encontrar en el fondo un balde con hielo y arriba de la mesa tenés el ron, en la heladera está la coca. Por supuesto estamos en infierno, así que no hay limones. Muchas gracias por todo, Marce, gracias al equipo, Beto, estoy acá para lo que quieran y gracias, como siempre, abrazo fuerte. Marcelo, muchísimas gracias, nosotros seguimos aquí en Criminal Mambo. Je ramasse